¿Qué harías si te enteraras que el futuro líder de la iglesia tiene un secreto que podría cambiarlo todo? Este hombre debe de elegir al nuevo papa, pero mientras lo hace destapa una conspiración que podría destruir los cimientos mismos de la iglesia católica. La película comienza con Thomas Lawrence, el decano del colegio de cardenales, quien llega tras enterarse del fallecimiento del papa. Pronto se encuentra con el cardenal Bellini, quien expresa su deseo de quedarse con el juego de ajedrez del difunto papa, recordando las partidas que jugaban juntos. Thomas le pregunta que quién solía ganar y Bellini confiesa que no era particularmente bueno en ajedrez. Intrigado por las circunstancias de la muerte del papa, Thomas le pregunta a Bellini, quien le explica que fue debido a un ataque al corazón. Había notado señales de advertencia, pero temían que cualquier filtración pudiera generar rumores sobre la posible renuncia del papa. Thomas entonces busca información con el confidente más cercano del papa, ya que necesitan preparar un comunicado detallado. Wozniak explica que él fue quien descubrió el cuerpo y llamó de inmediato al médico del papa. Habría informado a Thomas antes, pero Tremblay le aconsejó esperar hasta reunir todos los detalles, incluidos los registros médicos. Discuten si deben de revelar la agenda completa del papa ese día. Tremblay se ofende temiendo que puede implicar que sobrecargaron a un anciano frágil. Sin embargo, otro sugiere que podría resaltar la inmensa responsabilidad que alguien de su edad debe de soportar. Posteriormente informan a Thomas que ahora tiene el deber de elegir el cónclave. Tras semanas después, en vísperas del cónclave, Thomas se ocupa de asegurarse de que todo esté listo para el gran evento. Le recuerdan la importancia de revisar los vidrios por última vez para evitar cualquier intento de espionaje mediante vibraciones. Thomas espera que nadie se sienta claustrofóbico en el entorno cerrado. Se pregunta si lograrán completar los preparativos a tiempo, pero le aseguran que trabajarán toda la noche si es necesario. El arzobispo Wozniak desea hablar con Thomas, pero él está ocupado con la llegada inminente de los cardenales. Le informan de la preocupación de Wozniak y Thomas promete reunirse con él después de sus compromisos iniciales con los cardenales. A medida que se sellan las ventanas y comienzan a llegar los cardenales, la atmósfera se torna tensa. El cardenal Bellini es uno de los primeros en llegar y Thomas le da la bienvenida. Bellini pregunta si Thomas ha visto los periódicos que especulan sobre su posible elección como papa. Thomas reconoce los informes y está de acuerdo, aunque Bellini expresa que no tiene interés en el puesto. Cuando Tedesco llega, Thomas le pregunta por su salud. Tedesco responde que a su edad estar completamente sano es una rareza. Más tarde, Thomas le confía a Bellini su deseo de renunciar a su cargo como decano y a unirse a una orden religiosa. Bellini le informa que su renuncia no será aceptada, explicando que algunos están destinados a liderar, otros a administrar, y parece que Thomas está destinado a administrar. Bellini también revela que incluso el papa tenía dudas, lo que sorprende a Thomas. Bellini aclara que estas dudas eran sobre la iglesia, no sobre la fe en Dios. Cuando Thomas se acerca al padre Wozniak, lo encuentra arrodillado, listo para confesarse. Sin embargo, Thomas le insiste a esperar, ya que el tiempo apremia. Incapaz de contenerse, Wozniak admite que había mencionado anteriormente cómo Tremblay fue el último en reunirse con el papa, quien durante su encuentro lo despidió. Thomas pregunta por qué esta información se ocultó y Wozniak explica que le prometió a Tremblay mantenerlo en secreto, sin creer que Tremblay llegaría a ser papa. Sin embargo, con los recientes rumores, siente la necesidad de revelar la verdad. Cuando Thomas le pregunta la razón de la destitución de Tremblay y si Wozniak fue testigo, Wozniak admite que no estuvo presente, pero que luego el papa le aseguró que las razones quedarían claras. Poco después, todos quedan sorprendidos con el anuncio de un nuevo cardenal. Hay sospechas sobre su autenticidad, pero él muestra su carta de nombramiento. El arzobispo Benítez. El arzobispo Benítez aclara que el difunto papa lo había elevado en secreto a cardenal y lo había enviado a Kabul, donde su identidad permaneció oculta por seguridad. Thomas presenta a Benítez al grupo, reconociendo que las razones de su nombramiento secreto solo las conocen Dios y el difunto papa. Invita a Benítez a hablar y el nuevo cardenal causa una gran impresión en todos, especialmente en las monjas, al incluirlas en sus oraciones. Luego, los liberales se reúnen para discutir la postura de Bellini en la próxima elección. Bellini comparte sus convicciones. Se opone a volver al latín, aboga por el apoyo a diversas religiones y cree que las mujeres deberían de tener roles más prominentes. Sus colegas no están de acuerdo con él en ese último punto, pero Bellini se mantiene firme, afirmando que desea ganar
ganar basándose en sus creencias genuinas y afirma que representa todo lo que el tradicionalista Tedesco no. Tras su partida, sus partidarios proponen lanzar una campaña a su favor, pero Thomas les recuerda que eso no es lo que Bellini quiere. Ellos argumentan que aquellos que buscan activamente el poder a menudo pueden representar una amenaza. Thomas luego se acerca a Tremblay para preguntarle sobre su supuesta destitución forzada, pero Tremblay refuta las acusaciones, afirmando que tiene un testigo que lo respalda. Cuestiona la fiabilidad de Wozniak, sugiriendo que su creciente consumo de alcohol podría estar afectando su juicio o que aún está lidiando con el impacto de la muerte del Papa. Cuando Thomas indaga sobre su reunión con el Papa, Tremblay se niega a proporcionar detalles, insistiendo en que fue un asunto privado. En respuesta, Thomas da un poderoso discurso enfatizando la importancia de la unidad, la tolerancia y la humildad dentro de la iglesia. Cita a San Pablo sobre la necesidad del respeto mutuo, destacando cómo la diversidad de perspectivas fortalece a la iglesia. Advierte que la certeza puede ser peligrosa, ya que erosiona la unidad y la tolerancia, dejando sin espacio al misterio o a la fe genuina. Thomas subraya que la fe se nutre de la duda más que de la certeza y reza por un papa humilde que reconozca sus pecados, busque perdón y siga adelante. Luego le pide a uno de sus colegas que interrogue al testigo sobre el último encuentro entre el difunto papa y Tremblay. Poco después comienza la primera ronda de votación, con instrucciones claras sobre cómo emitir los votos. Los resultados revelan que el cardenal Adeyemi recibió 21 votos, seguidos por Tedesco con 18, Bellini con 17, Tremblay con 16, Thomas con 5 y los demás cardenales con un solo voto cada uno. Después de concluir la primera ronda, acuerdan reunirse nuevamente al día siguiente. Durante el cónclave, Thomas, a pesar de la prohibición de comunicación externa, comienza a reunir información sobre los principales candidatos. Justifica sus acciones como una investigación independiente con el fin de proteger a la iglesia. Investiga el historial del cardenal Benítez, descubriendo detalles sobre sus misiones anteriores y un problema de salud. Thomas encara a Monsignor que investigue más a fondo, creyendo que esta información podría influir en la elección. Cuando Monsignor interroga al testigo sobre la elegibilidad de Tremblay, este confirma que no hay obstáculos que le impidan ascender al papado. Sin embargo, cuando menciona haber visto un documento e intenta revelar más detalles, señala que el informe ha sido retirado. Los aliados de Thomas están desanimados por el tercer lugar de Bellini, ya que esperaban su victoria. Thomas los tranquiliza, explicando que su influencia en su cargo es limitada y que aún quedan rondas de votación. En una conversación con Benítez, este le menciona que votó por Thomas. Sin embargo, Thomas revela su intención de renunciar como decano después del cónclave. Cuando Benítez le pregunta si esta decisión surge de una crisis de fe, Thomas admite que se siente indigno del puesto papal. Más tarde, Thomas habla con Bellini, quien se muestra molesto por la falta de apoyo de Thomas. Bellini le advierte que si ninguno de ellos gana, Tedesco podría revertir los avances logrados en los últimos 60 años. Thomas señala que Adeyemi también es un candidato viable, pero Bellini insiste en que la postura de Adeyemi contra la homosexualidad es un problema y lo insiste a tomar partido. Es una guerra y tienes que comprometerte con un bando, le dice Bellini. Bellini sospecha que Thomas quiere el puesto para sí mismo, aunque Thomas lo niega. En la segunda votación, Tedesco liderea con 35 votos. Adeyemi lo sigue con 34, Tremblay con 16, Bellini tiene 18, Thomas tiene 9 y Benítez solo 2. Otra ronda de votación deja a Adeyemi con 52 votos, Tedesco con 30, Tremblay con 10, Bellini con 9, Thomas con 5 y Benítez con 0. Mientras continúa la votación en el cónclave, se produce un incidente en la cafetería cuando una de las monjas provoca una conmoción con el cardenal Adeyemi. Thomas va a investigar y la hermana Agnes intenta impedirle hablar con otra monja, pero él insiste en que es importante. Thomas interroga a la monja, quien revela que tuvo un hijo con el cardenal Adeyemi cuando ella tenía 19 años y él 30. Thomas enfrenta a Adeyemi, quien inicialmente afirma que todo es una conspiración en su contra, sugiriendo que trajeron a la monja para socavar su candidatura. Reconoce que sus acciones ocurrieron cuando ambos eran más jóvenes, aunque Thomas señala que solo ella era joven, ya que Adeyemi ya tenía 30 años en ese momento. Thomas le dice que guardará silencio, pero Adeyemi cree que aún tiene posibilidades. Sin
embargo, Thomas no puede darle falsas esperanzas y le explica que los rumores sobre él están causando un gran temor y se propagarán rápidamente. Expresa su pesar por la situación y reconoce que, aunque Adeyemi es un buen hombre, no está capacitado para ser papa y debe de empezar de nuevo. Mientras se inicia la quinta ronda de votaciones, los rumores sobre Adeyemi ya se han esparcido, dificultando que consiga votos. Tremblay lidera con 40 votos. Sin embargo, ningún candidato alcanza la mayoría de 2/3 necesaria, así que acuerdan reunirse al día siguiente para continuar con la votación. Mientras tanto, Thomas descubre que el cardenal Benítez tiene una cita médica en Suiza que fue cancelada. Bellini se acerca a Thomas y le dice que, dado que la victoria parece improbable, deberían de considerar a quién apoyar en adelante, proponiendo respaldar a Tremblay. Más tarde, Thomas habla con el cardenal Benítez y le pide que deje de votar por él y que anime a sus seguidores a apoyar a Tremblay. Sin embargo, Benítez se niega, explicando que no puede apoyar a Thomas porque no lo considera el candidato más merecedor del papado. Thomas le dice que tampoco desea el puesto, pero Benítez insiste en que aún tiene posibilidades de ser elegido. Más tarde, Thomas se encuentra con la hermana Agnes para preguntarle sobre la monja que fue llevada a la instalación. La hermana Agnes le informa que no le puede compartir ninguna información y le aconseja que se comunique con la oficina de Francia. Thomas explica que no puede hacerlo debido a las reglas del cónclave. Entonces ella le dice que debe de ser paciente. Thomas se asincera con ella y le revela que había querido renunciar, pero que el papa no se lo permitió. Tal vez el papa previó su propia muerte y quería que Thomas manejara esta situación personalmente. Conmovida por sus palabras, la hermana Agnes enciende su computadora y sale de la habitación, permitiendo que Thomas acceda a los registros. Thomas luego confronta a Tremblay acusándolo de intentar manipular el proceso y exigiéndole que retire su candidatura. Tremblay niega las acusaciones y afirma que solo siguió las órdenes del difunto Santo Padre. Insinúa que Thomas podría estar actuando por ambición. Thomas visita los aposentos sellados del difunto papa y encuentra documentos que implican a Tremblay en simonía, que es la venta o compra de cosas sagradas como sacramentos. Presenta estos documentos a Bellini, animándolo a postularse como candidato. Sin embargo, Bellini se niega, advirtiendo que revelar los documentos solo beneficiará a Tedesco. Frustrado, Thomas acusa a Bellini de dejarse influenciar por las promesas de un puesto cómodo por parte de Tremblay. Expresa su arrepentimiento por haber apoyado a Bellini con su voto 5 veces, admitiendo que fue un error de juicio. Luego, distribuye el informe entre el grupo, detallando cómo el difunto papa había solicitado la renuncia de Tremblay. Esta revelación provoca un acalorado debate, con todos cuestionando el cómo Thomas logró acceder a documentos confidenciales. Y ahí es cuando la hermana Agnes interviene para aclarar que Thomas entró a las habitaciones solo para investigar la llegada de la monja y revela que fue Tremblay quien la trajo. Tremblay mantiene su inocencia y reitera que el Santo Padre le ordenó actuar de esa manera. Adeyemi lo acusa de traición. Bellini se acerca a Thomas para disculparse, reconociendo sus errores. Admite que, a pesar de su edad, luchó por manejar su ambición y acepta que Thomas sería un líder mucho mejor que él. Le pregunta a Thomas qué nombre elegiría si llegara a ser papa. Y Thomas responde que elegiría el nombre Juan. Más tarde, durante la votación, una explosión sacude el recinto. Thomas informa al grupo que ha habido explosiones en múltiples lugares con más de 50 víctimas. Tedesco se enfurece y culpa la doctrina del relativismo liberal. En respuesta a los comentarios de Tedesco, Benítez comparte su experiencia sirviendo en algunas de las regiones más peligrosas. Argumenta que la violencia nunca resuelve la violencia, solo genera más derramamiento de sangre. Menciona que esta es su primera visita al cónclave y que quizás sea la última, reflexionando sobre lo triviales que se han vuelto las preocupaciones de los demás en comparación con los verdaderos problemas del mundo. Su emotivo discurso resuena con la audiencia, inclinando gradualmente el apoyo hacia su candidatura. En la siguiente ronda de votación, Benítez obtiene más de 2/3 de las votaciones y es elegido como el nuevo papa. Cuando se le pregunta si acepta el cargo, responde afirmativamente y elige el nombre de Inocencio. Thomas siente una oleada de alegría por este desenlace, pero se desvanece rápidamente cuando Monsignor se le acerca con noticias preocupantes sobre Benítez. Monsignor admite que inicialmente pensó que la información era trivial, pero ahora siente que debe de compartirla con Thomas. Le revela que recibió detalles de la clínica sobre el historial médico de Benítez. Resulta que el difunto papa había financiado un procedimiento médico cancelado
revelado por el cardenal Benítez, una histerectomía laparoscópica. Thomas se da cuenta de que si esta información se filtra, Benítez podría verse obligado a renunciar. Decidido a abordar el tema, Thomas visita a Benítez y le pregunta sobre la situación, y Benítez explica que no era consciente de su condición hasta que se sometió a una apendicectomía, durante la cual los médicos descubrieron que poseía órganos reproductivos masculinos como femeninos. Se identifica como intersexual. Comparte que en un principio consideró renunciar y que el Papa había organizado su cirugía. Sin embargo, en el último momento decidió conservar sus órganos femeninos, creyendo que debía de adaptarse a sí mismo tal como Dios lo creó. Y hace referencia a un sermón previo de Thomas que le llegó profundamente. Conmovido por la perspectiva de Benítez, Thomas decide mantener su secreto, priorizando su lealtad al difunto Papa sobre cualquier ambición personal, y observa en silencio cómo la multitud celebra la elección de Benítez como el nuevo Papa, mientras que el recién elegido Inocencio se prepara para asumir su nuevo papel. Esta historia explora temas de poder, moralidad, lealtad y la lucha interna dentro de una institución poderosa como lo es la Iglesia Católica. Se abordan las decisiones de los personajes en un contexto de competencia y manipulación para acceder a un cargo de gran influencia. La moralidad se pone a prueba en un entorno donde las lealtades se dividen entre el bien común y el poder personal. Esta historia critica las estructuras de poder ocultas dentro de la Iglesia y la flexibilidad moral que los personajes deben de adoptar para avanzar. Los personajes se ven arrastrados por sus propios intereses y ambiciones. Thomas, aunque parece ser el más virtuoso, se ve obligado a tomar decisiones que desafían sus propios principios para proteger a la Iglesia y lidiar con la crisis. Su lucha interna refleja las dificultades de mantener la ética en un entorno corrupto y lleno de intrigas. Benítez, por otro lado, enfrenta un dilema personal sobre su identidad, que simboliza la lucha por la aceptación y el autorreconocimiento frente a un sistema que exige conformidad. El juego de ajedrez que aparece al principio de la historia es una metáfora de las estrategias y maniobras que se realizan dentro del cónclave. Las figuras de poder se mueven, pero siempre hay una jugada maestra, lo que simboliza el juego político de la Iglesia y la lucha por el control, con la figura del Papa representando la última pieza que todos desean dominar. El final deja al lector con una sensación de incertidumbre y reflexión. El sacrificio de la lealtad, la moral y la identidad de los personajes refleja cómo el poder y las decisiones afectan la vida personal y espiritual. La elección de Benítez como Papa es profundamente conmovedora, pues muestra la complejidad de la humanidad y cómo las elecciones se ven influenciadas por fuerzas externas como el miedo, la esperanza y la identidad personal. Séneca lo dijo: el poder no es algo que se debe de buscar, sino que debe ser soportado. La verdadera grandeza está en el no ser esclavo de él.